Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Este es un sermón de la serie que hemos estado estudiando acerca de el rey que establece su reino. Y hoy estaremos leyendo del versículo 16 de este capítulo 10 al versículo 25. Y les animo a que si ustedes tienen tiempo, bueno, sí tienen tiempo, si ustedes pueden dedicar un tiempo para leer en casa el Evangelio según San Mateo, será de mucho provecho para que cuando vengan aquí puedan entender un poco más el contexto. Entonces, en casa les animo a dedicarle el tiempo para leer la palabra, y si el sábado tú en la noche tienes la oportunidad de hacer acomodos en tus horarios y estudiar el capítulo 10. La próxima semana estaremos estudiando el versículo 26 al 33 y tomaremos bastante tiempo. Quizá tengamos ahí un tiempo de 3 sermones, pero por eso quiero animarles a que lean el capítulo 10. Hoy leeremos entonces estos versos del verso 16 al verso 25. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Oremos. Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia, reconociendo que podemos estar sentados delante de el trono de la gracia, podemos estar nosotros como seres humanos, y a lo largo de la historia vemos que el ser humano puede estar delante de la misma presencia de la gloria de Dios y rechazar la verdad de la gloria de Dios. Pero hoy venimos aquí reconociendo que por capacidad propia no podemos atender a tu llamado. Y por esa razón venimos buscando tu intervención por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, que es Dios mismo, pueda hablarnos y revelarnos tu carácter, tu verdad, tu belleza. Y que al ver esas verdades que tú nos muestras y que el Espíritu Santo nos revela, podamos responder por el Espíritu positivamente a esa revelación.
No permitas que al escuchar tu verdad nosotros nos resistamos al escuchar tu verdad o que justifiquemos nuestras respuestas pecaminosas, sino que vengamos delante de ti con humildad diciendo, Padre, si tú hablas, haz que tu pueblo escuche. Pero venimos también para pedirte que tú hables, que tú hables. Yo no soy capaz de hablar tu verdad. Soy dependiente completamente de tu Espíritu y no pido que me uses, pido que hables, que tú hables y que solamente tú tengas la preeminencia en todo esto, porque lo que tu pueblo necesita es que tú hables, no que uses a alguien, sino que tú hables. Te lo pido por medio de Cristo, de su obra y por el poder de tu Espíritu. Amén y amén. Te mandaron a la guerra sin fusil. ¿Han escuchado esa expresión mexicana muy conocida? Y es que cuando alguien dice eso es para decir que alguien fue enviado a cumplir un encargo sin lo necesario para hacerle frente a ese encargo. En la Primera Guerra Mundial se dice que los comandantes que dirigían la guerra enviaban a sus soldados más frágiles a la primera línea de batalla. Esto no era con la intención de perder la guerra, sino pensaban que eso era la mejor estrategia militar. Era en verdad una estrategia anticuada, pero creían ellos, los comandantes, que era una estrategia efectiva. Nosotros, como ciudadanos de un reino, debemos recordar que nuestro comandante en jefe nos ha hecho parte de su nación, nos ha hecho parte de su cuerpo militar, nos ha hecho parte de su ejército. Y eso ha sido por gracia, por gracia. Dios nos ha escogido y Dios escogió a estos 12 hombres que encontramos en el capítulo 10 y los escogió por gracia, no por virtud alguna como lo vimos, no porque ellos tenían capacidad, simplemente los escogió por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Y Dios nos llama para cumplir una misión, pero Él nos dice que tenemos que cumplir una misión y establece cuál es la misión, pero no nos dice con una oscuridad, sino que nos da luz de cómo vamos a enfrentar esa misión. Nos dice las implicaciones que tiene el cumplimiento de esa misión. El discípulo de Cristo entonces es enviado a cumplir una misión y Cristo le dice, pero esa misión estará envuelta de la adversidad. Envuelta de la adversidad. Así que el verdadero discípulo entiende que el ser llamado y escogido por Dios no es un llamado a parar de sufrir, sino es un llamado precisamente a sufrir, a sufrir. Y uno pudiera pensar, pero ¿eso sería la mejor estrategia de tener discípulos y ciudadanos de un nuevo reino? Pues pareciera ser que no, pero permítame detenerlo allí en el razonamiento lógico, porque aunque no pareciera ser la forma más efectiva de atraer a nuevos ciudadanos para el reino de Dios, el rey nos dice que no estaremos solos en medio de esa adversidad. La promesa es que en medio de la adversidad y sufrimiento el creyente tendrá la luz del Espíritu Santo que le guiará en medio de esos momentos de adversidad. Sí, enfrentarás adversidad. El llamado es que tú enfrentarás adversidad. Tú como ciudadano de un nuevo reino, tú como parte de este ejército vas a enfrentar adversidad, pero en medio de esa adversidad te daré todos los recursos necesarios para poder enfrentar esa adversidad y no serán tus recursos, sino serán los recursos de alguien superior a ti.
Por eso no te mando a la guerra sin fusil, sino con todos los recursos que pertenecen a la vida y a la piedad para que puedas enfrentar la adversidad. Y por eso el sermón se titula Luz en la adversidad. Y hermanos, todo aquel que es parte del reino de Dios, es parte del reino porque el Espíritu Santo ha obrado para abrir sus ojos y ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tú no podías ver la gloria de Dios a través de Jesucristo a menos que el Espíritu Santo abriera tus ojos. Y porque el Espíritu Santo abrió tus ojos y te selló y te bautizó, ahora tú puedes entender que vives en un nuevo reino. Y porque el Espíritu Santo mora en ti, Él te guiará en medio de la adversidad. Y hermano, quiero que usted entienda que el Señor Jesucristo sabía lo que iban a enfrentar estos ciudadanos. Él no prometió un lecho de rosas para sus discípulos. Desde el principio Él les dijo que iban a enfrentar adversidad. Y la pregunta, ¿por qué? Porque viven en un mundo caído. Viven en un mundo caído. Los ciudadanos del reino están de este lado de la eternidad en un mundo caído. Por lo tanto, necesitan el poder del Espíritu Santo que nos guiará en medio de la adversidad. ¿Y qué es lo que produce adversidad? El mundo caído, como lo veremos en un momento. Por lo tanto, quisiera que viéramos a lo largo de este pasaje del versículo 10 y que encontremos dos verdades que nos van a ayudar a entender que sí, nosotros vamos a sufrir, pero también tenemos la luz del Espíritu Santo que nos guiará en medio de la adversidad. Y quisiera dividirlo en dos puntos. El primer punto es: el discípulo genuino es llamado a sufrir en medio de un mundo caído. El discípulo genuino es llamado a sufrir en medio de un mundo caído. La descripción que encontramos en los versos del 16 al 25, no sé cuántos de ustedes se estremecieron al escuchar esto. Porque el padre, versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Qué hará el hermano con su propio hermano? Versículo 21. ¿Qué hará el hermano con el hermano? Lo entregará a muerte. ¿Qué significa eso? Lo matará. Lo matará. Ahora, cuando usted piensa en esa realidad, uno se estremece y dice, ¿de verdad alguien puede tener esa condición y esa impiedad para estar dispuesto a matar a su propio hermano? Sí, sí. Pero eso no es de nuestra sociedad o de nuestra actualidad. Eso lo encontramos desde Génesis, cuando Abel es matado por su propio hermano Caín. Y no solamente eso, los hijos se levantarán contra los padres. ¿Y qué? Y los harán morir. Y eso es una realidad, no solamente hoy, sino que a lo largo de la historia encontramos eso. Así que la descripción de la adversidad que encontramos en esta porción de las Escrituras es bastante gráfica y explícita, muy descriptiva. Y Jesús está mostrando que los ciudadanos de su reino no serán los conquistadores terrenales. No, no será la nación avasalladora que encontramos en el Antiguo Testamento con el rey David. No, serán una nación muy diferente a la que ellos podrían tener en mente. No se olviden que este evangelio está siendo escrito para judíos, y estos judíos tienen su contexto y su historia, esa nación próspera, y ellos estaban esperando un reino que viniera a ser establecido como el reino de David.
Y Jesucristo les está diciendo, no, será un reino diferente. Y sabes, tú no podrás conquistar. De hecho, tú vas a encontrar una adversidad tan grande, pero tú sigues siendo parte de mi reino. Pero este reino es un reino que no tiene armas humanas, sino que tiene armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ellos serán, sí, estos ciudadanos de este reino serán conquistadores, pero no de estas tierras, sino de almas eternas. Ellos tendrán un tesoro, pero estos tesoros estarán reservados en los cielos para cada ciudadano. Así que Jesucristo, después de mostrar el llamado de estos 12 hombres comunes y corrientes, da un llamado a cumplir y ahora muestra estas condiciones. Y mire las condiciones en las que van a cumplir ese llamado. Versículo 17. Acompáñenme, por favor. Versículo 17. ¿Qué van a enfrentar en medio de la adversidad? Y guardaos de los hombres porque, ¿qué? Os entregarán. Versículo 17, últimas dos palabras del verso 17. Os azotarán. Versículo 18. Y aún ante los gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí. Versículo 19. Mas cuando ¿qué? Os entreguen. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Versículo 22. Y seréis ¿qué? Aborrecidos. Versículo 23. Cuando os persigan. Cuando os persigan. Versículo 24 y 25. No lo voy a leer, pero el principio es: si el rey de este reino le llamaron Belcebú, no esperes que te llamen de diferente forma. Sufrirás el desprecio. Así que el llamado de Dios es: vas a ser mi ciudadano, pero en medio de esta adversidad tú serás luz. Tú enfrentarás la adversidad. Sí, mi llamado no es a que no vas a sufrir, mi llamado es a que vas a sufrir y en medio de ese sufrimiento serás luz. No es un llamado engañoso, es un llamado honesto, que le dice a los discípulos que los que esperan cumplir su llamado van a enfrentar adversidad. ¿Y por qué? Pues por lo que dice el versículo 24 y 25. ¿Por qué el Señor está diciendo que van a sufrir adversidad? Porque están viviendo en un mundo cautivo por estándares diferentes donde no quieren ver la gloria de Dios. Versículo 24 y 25. Que lo conectamos con el capítulo 9, versículo 34. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Mire a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo en el capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, ¿qué? Por el príncipe de los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Belcebú. Ahora, ¿quién está diciendo eso? Noten quién está diciendo eso. Versículo 34. ¿Quiénes lo están diciendo? Las prostitutas, los publicanos son los que están diciendo que él es el príncipe de los demonios. No, lo está diciendo la élite de la religión. Los que se suponían que podían ver la gloria de Dios, no lo quisieron ver. Por lo tanto, quisiera parafrasear, y no sé si está en las pantallas, pero ustedes pueden leer junto conmigo esta paráfrasis. Un discípulo no supera a su maestro, ni el esclavo a su amo. Que el discípulo se contente con participar de la suerte de su maestro y el esclavo de su amo. Si aún el señor de la casa fue llamado Belcebú, cuánto más los miembros de su casa. Así que, si tú eres parte de un reino donde al rey le llaman Belcebú, ¿quién te dice a ti que te van a elogiar por lo que hagas? ¿Por qué? Porque vives en un mundo caído donde no quieren ser guiados por los principios eternos. No quieren. Así que él, el rey verdadero, aquí encontramos que él enseña a sus discípulos
el nivel de exigencia que tiene el ser ciudadano de su reino. Piensa en esto, hermano. Él exigía a los discípulos el mismo compromiso costoso que se exigía a sí mismo. Él no ponía un estándar diferente al ciudadano del reino. Él decía, si tú eres de mi reino, vas a enfrentar los mismos desafíos y las mismas adversidades que el rey está enfrentando. Y es que el antagonismo de estos líderes religiosos continuamente se iba escalando y escalando y escalando hasta el punto que querían ver muerto al propio rey. Y la pregunta aquí es, bueno, está bien, creo que por ser ciudadano de un reino diferente, me van a ver mal y no me van a tratar como yo quisiera que me trataran. Pero quisiera que prestaras atención al verso 16. Porque mira aquí, no es que las circunstancias te llevan a sufrir. No. Verso 16, he aquí que dice, yo os, ¿qué? Envío. Y mira la analogía que va a utilizar para mostrarnos este principio. Va a utilizar una metáfora de un pastor con ovejas y lobos. He aquí, yo os envío. ¿Quién es ese yo? Cristo, el pastor. Yo os envío como ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los discípulos. En medio de lobos. ¿No le parece eso un poco descuidado de parte de un pastor? ¿Qué pastor enviaría a sus ovejas en medio de lobos? ¿No se supone que él es el buen pastor? ¿No se supone que él debería cuidarnos y no librarnos de los lobos feroces? Y el Señor Jesucristo está mostrando aquí que las ovejas son indefensas. Son indefensas. Y está mostrando también la incapacidad de las ovejas de presentarse y de luchar contra lobos feroces que tienen dientes temibles. En comparación, la oveja no tiene con qué defenderse. Es un animal muy débil y está a la merced de esos lobos que se escurre por su trompa y hocico el deseo de comerse a esas ovejas. Los discípulos salen desarmados en sí mismos. Van a tener que afrontar la ferocidad de sus enemigos. No tienen garras que valgan contra los lobos. No tienen fuerza para enfrentarlos. Son indefensos. Son indefensos. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No son tus armas. Tú como oveja no tienes poder de enfrentar un lobo. Pero hay alguien superior a ti que te puede capacitar. La realidad es que hay lobos. Los discípulos no deben de ser ingenuos y de hecho, mire cuál es la instrucción y lo veremos en un momento, solamente lo mencionaré porque el pasaje así lo muestra. Sed pues, voy a leer el verso 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los discípulos no deben ser ingenuos. Necesitan abrir los ojos ante la maldad que rodea. Porque se están dando cuenta de que esos que promovían o se autoproclamaban pastores de esas ovejas, en realidad son lobos. Son lobos.
Hermano, quisiera aplicar esto. Mi querida iglesia, vivimos en un mundo caído donde los valores no son como los nuestros. Tú sabes que vivimos bajo estándares diferentes. Los valores sobre los cuales se ha cimentado esta sociedad se están destruyendo, se están desconstruyendo, se están minando los fundamentos que sostenían una sociedad. Este mundo está lleno de lobos que tienen garras feroces, como la deshonestidad, la corrupción, la inmoralidad desenfrenada. Y uno pudiera ver fácilmente esas garras de esos lobos, pero déjame decirte que el lobo no solamente es letal por su fuerza, sino también por su sagacidad. Este siglo no solo tiene esas garras, también nos seduce con una mirada cautivante que hipnotiza a su presa. Y esa mirada no parece ser tan mala como las garras. Y es cautivante. Cautiva con la religiosidad, con la moralidad superficial, con un evangelio que te promete beneficios temporales, con un cristianismo centrado en ti mismo, que todo tiene que ver contigo, con tu comodidad, con tu prestigio, con tu bien. Un evangelio relativista, donde las verdades absolutas se ven como retrógradas. Esa es también una estrategia de los lobos en las que tú y yo tenemos que prestar atención y decir, tengo que tener cuidado porque no siempre es inmoralidad, sino que muchas veces es superficialidad con la que me va a atacar. Es el lobo. Estos lobos no solo tienen garras feroces y ojos hipnotizantes, sino que tienen una mandíbula letal. Cualquier oveja, por mucho que parezca fuerte, será atrapada y destruida en cuestión de segundos si no se mantiene alerta de este enemigo que es letal. Y mi querido creyente, porque el Espíritu Santo mora en ti, Él te guiará y abrirá tus ojos para que veas el pecado, veas la superficialidad de tu religión y entiendas que no puedes ser cautivo por esos lobos feroces. Y quizá tú puedas pensar, ¿y quién será ese lobo? No pienses solamente en personas, piensa en una estrategia de ese lobo feroz, de ese león rugiente que anda alrededor de ti viendo si te puede devorar. Cristiano, quiero animarte a recordar que vivimos en un mundo caído, lleno de peligros, lleno de peligros. Caminamos en pisos minados. No te confíes, porque no hay mayor peligro que el que no se considera. No hay mayor peligro que el que no se considera. Me parece que muchos cristianos estamos viviendo como si los lobos no existieran, porque no parecen peligrosos. Porque decimos, ¿qué de malo tiene eso? No te preocupes, eso no tiene las garras de un lobo. Te está hipnotizando. Te está hipnotizando. Si tú estás creyendo que tú estás cómodo con tu vida religiosa, estás cayendo en las fauces de esos lobos y te pueden destrozar. Por eso, por esa razón, no podemos menos que, mire lo que dice el versículo 19. Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 19. Mas cuando os entreguen, ¿qué? No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
Y este me lleva al segundo punto, porque vivimos en un mundo caído. El cristiano genuino debe recordar que va a sufrir en medio de ese mundo caído. Pero el discípulo genuino es llamado a ser guiado por el Espíritu en medio de ese mundo caído. El discípulo genuino es llamado a ser guiado por el Espíritu Santo en medio de este mundo caído. El escenario entonces que el Señor Jesucristo ha planteado a sus discípulos es oscuro. Y da ese brochazo o esa pincelada oscura para mostrar inmediatamente la luz del Evangelio y de lo glorioso del Espíritu Santo. Vas a enfrentar adversidad, vas a ser puesto ante gobernadores, vas a sufrir persecución, vas a sufrir tormento, esa es una realidad. Pero, y viene algo glorioso, pero el Espíritu Santo estará en ustedes. El escenario oscuro, en este escenario oscuro, ¿quién podría estar dispuesto a decir, yo voy, yo quiero ser tu discípulo? ¿No se supone que él no debería estar desmotivando, sino debería estar motivando? No, de hecho está motivando, porque les está diciendo, en medio de la oscuridad vendrá el Espíritu Santo. Y porque Él nos ha dado a su Espíritu para que nos dirija en la verdad y para que nos sustente en la adversidad, tú y yo podemos responder positivamente a su llamado diciendo, claro que voy. Porque en medio de esa adversidad yo sé que está en mí el Espíritu Santo que me dirige en la verdad y que me sustenta en la adversidad. Y mire qué hermoso la forma en que el Señor Jesucristo les dice a estos discípulos, mas cuando os entreguen, mas cuando sufran, mas cuando torturen, ¿qué? Versículo 19, no os preocupéis. Vayamos al versículo 26. Así que, ¿qué dice? No les temáis, versículo 28. Y no temáis, versículo 31. Así que, no temáis. ¿Por qué no temer cuando veo que el lobo es tan fuerte, tan atemorizante? Tengo miedo, me están entregando a eso. No temas, no temas, no te preocupes. ¿Serás entregado a los tribunales? ¿Te vas a encontrar delante de personas mucho más poderosas que tú? Tendrán el poder de un gobierno y te perseguirán. Los reyes te perseguirán. Pero no temas. No temas, porque el Espíritu Santo está en ti. Pero soy oveja indefensa, sí, pero el Espíritu Santo está en ti. No temas. Podrías tú sentir falta de capacidad, te sientes débil y frágil, sí, pero no temas. Porque miremos, hermanos, Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, y este pasaje lo vimos la semana pasada. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Estoy en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación.
y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es el Espíritu Santo que está en ti y que obra en ti. No temas, no importa tu debilidad. Y eso me hace pensar en dos personajes que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Recordarán a Moisés? Cuando estaba frente a todo el poder de Egipto, y Dios le llama y le dice: Moisés, tú irás y vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y lo primero que dice Moisés: no puedo, soy oveja frente a lobos feroces, soy tartamudo, no puedo hablar. ¿Quién podrá hacer esa labor? Moisés, ¿quién te está diciendo que vayas? Ve. Porque no es por ti, es porque el Espíritu Santo está en ti. No somos fuertes frente a los lobos. Es que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos protege. Jeremías sintió temor. Y usted lo puede encontrar en el capítulo 1. Cuando Jeremías dijo: ay, Señor, Dios mío, he aquí no sé hablar porque soy joven. Y Dios le responde: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Es que no quiero que tú hables. No, yo no estoy dependiendo de tu capacidad. No estoy dependiendo de tu poderío, de tus virtudes, porque sé que no los tienes, sino que el Espíritu Santo está en ti. Y hermanos, es muy importante señalar que el énfasis de este pasaje no es la parte de la adversidad. Y quisiera que prestaras atención, porque el Señor Jesucristo no nos está mostrando solamente la adversidad. El énfasis de este pasaje, el punto culminante, el punto climático de este pasaje es: no os preocupéis porque el Espíritu Santo esté con ustedes. Eso es la verdad que debería cautivarnos. No es mordernos las uñas porque el futuro es estremecedor y parece ser que el horizonte es adverso. No te preocupes, aún con cualquier horizonte adverso y oscuro, el Espíritu Santo te guiará. Te guiará. Pero cabe mencionar que en este sentido es bueno recordar la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué es la función del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cuál ha sido la función a lo largo de la historia de la redención? Pues la función del Espíritu Santo siempre ha sido manifestar la presencia de Dios. Y cuando nosotros pensamos en que el Espíritu Santo fue dado ahora en nuestra época, en la época de la gracia, para que el Espíritu Santo esté produciendo en nosotros convicción de pecado, pero también revelación de la gloria de Cristo. El objetivo del Espíritu Santo en la vida del creyente es la transformación. Es la transformación. Es que el creyente pueda ser más semejante a Cristo. Recuerden eso. La función del Espíritu Santo es que el creyente sea más semejante a Cristo. Y eso es lo que llamamos santificación. Cuando tú piensas en santificación, no pienses en otra cosa más que en que Dios, a través del Espíritu Santo, te está moldeando cada vez más a la imagen de Cristo. Por lo tanto, santificación, algunos teólogos lo han definido como cristoformidad. Santificación es igual a cristoformidad. Espero que eso sea algo fácil de recordar. Si tú piensas en santificación y si tú dices: yo quiero vivir en una vida santificada, bueno, una forma de saber si tú estás viviendo una vida santificada es: eso te está haciendo más semejante a Cristo, te está conformando más a Cristo. Entonces, el discípulo genuino debe entender que la forma de ser semejante a Cristo es únicamente por la obra de ¿quién? ¿Por la obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué es la función del Espíritu Santo? Hacernos más semejantes a Cristo. Eso significa santificación.
si yo voy a parecerme más a Cristo, no es por mi obra, sino por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Recuerda eso, mi hermano. Tu santificación no está supeditada a la obra tuya, sino a la obra del Espíritu Santo en ti. No es que tú puedes ser santo. ¿Recuerdas que eres oveja? ¿Frente a quién estás? Lobos. ¿Puedes tú enfrentar eso? No. Tú mismo tienes allí rezagos de lobos en tu propia vida. Por lo tanto, si alguien puede producir en ti santificación y enfrentar esos lobos, no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. No somos nosotros que nos hacemos más santos. Por favor, entendamos esto. No eres tú, no es tu disciplina, no es tu esfuerzo, no. Es que si algo está produciendo el Espíritu Santo es gloria de Él y para hacerte más semejante a Él. No es para que tú te creas mejor cristiano. Es para que tú te des cuenta de que su obra no somos nosotros que nos hacemos más santos. Es el Espíritu Santo que nos santifica continuamente. Es necesario mencionar esto y hacer énfasis, porque cuando vemos que la santificación es cristoformidad, que es parecernos más a Cristo, surge la pregunta: ¿qué hombre es capaz de autoproducirse como Cristo? Y la respuesta es: nadie. Es por esa razón que nosotros no podemos producir y debemos recordar que el Espíritu Santo es quien lo produce. Pero, ¿cómo se verá eso? Pues el pasaje nos va a decir cómo se verá que un hombre esté siendo como Cristo. Y nos va a dar por lo menos 3 características. He aquí, voy a volver al pasaje, capítulo 10, versículo 16 del Evangelio según San Mateo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues, ¿qué? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aunque el Señor Jesucristo está usando una metáfora, son virtudes o cualidades de animales completamente diferentes. Una oveja es simple, es ingenua, no tiene capacidad de estar atenta, simplemente se deja guiar por lo que toda la manada dice. Y el Señor Jesucristo dice: ustedes, ovejas, tienen que ser como ¿quiénes? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso está mostrándonos que no hay capacidad en esa oveja para hacer lo que Dios le está pidiendo, el Señor Jesucristo le está pidiendo. Entonces, ¿qué necesitan? El poder del Espíritu Santo para ser prudentes. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en un discípulo, produce en él prudencia. ¿Y a qué se refiere la prudencia? Ser sabio, sensato, juicioso, precavido. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice el apóstol Pablo: andad sabiamente. ¿Y sabe a quién se refiere específicamente? Para con los de afuera. Ten cuidado, presta atención, no dejes de pensar que hay un mundo caído y vive sabiamente, prudentemente. Es decir lo correcto. La prudencia es decir lo correcto en el momento y en el lugar adecuado. Tener un sentido de propiedad, de decir esto es lo que debo de decir. ¿Es propio decir esto o es impropio decir esto? La prudencia tiene que ver con tratar de descubrir el mejor medio para alcanzar la meta más elevada. El cristiano es el único por medio del Espíritu que puede visualizar un momento y decir: esto lo voy a evaluar y voy a utilizar todos los recursos que yo tengo por medio del Espíritu para alcanzar una meta más elevada. ¿Y cuál es la meta más elevada? ¿Cuál es la meta del creyente? Por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Ser semejantes a Cristo.
Así que todo lo que está pasando a mi alrededor, yo no lo veo como me están atacando, sino que el Espíritu Santo está produciendo esto para hacerme más semejante a Cristo. No, es que no es una lucha entre carne ni sangre. Esto es una lucha superior. Lo que Cristo quiere que yo haga, lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga es que yo aquí sea conformado a la imagen de Cristo. Número 2, una segunda cualidad que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, del discípulo genuino. Sed pues prudentes como serpientes, ¿y qué más? Y sencillos. La sencillez implica algo más que evitar actitudes y enfoques negativos. Es libre de engaño, es transparencia, es no tener doble cara. Esas intenciones escondidas. Así que la sinceridad es una manifestación de la veracidad. Si no hay ese fruto del Espíritu en la vida del discípulo, todo lo que haga el discípulo será infértil. Todo lo que haga el discípulo es infértil. Si no hay sencillez, si no hay transparencia, si no hay intenciones ocultas. Y hermanos, tenemos un corazón caído, que tú y yo continuamente vemos que nuestro corazón tiene esas inclinaciones e intenciones ocultas. Y por eso el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, porque mi corazón es engañoso y perverso. Así que cuando pase por una situación donde se descubre mi corazón, yo tengo que reconocer que lo que Dios está haciendo es perfeccionar su obra en mí, y que es el mayor bien que a mí me puede tocar, es que yo sea más conformado a Cristo. No es que yo luche más por mis derechos, no es que yo pelee más, no es que yo haga valer mi voz, no, es que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Y si a Cristo le dijeron que era príncipe de los demonios y Belcebú, ¿qué te espera a ti, mi querido creyente? Sino que seas solamente controlado por el Espíritu Santo. Y número 3, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que ¿qué? Perseverare hasta el fin, este será salvo. Muchos han utilizado este verso para hablar acerca de la pérdida de la salvación, y ponen aquí un argumento para decir: ya ves, si no perseveras hasta el fin, no importa si eras discípulo, no importa, tienes que perseverar hasta el fin. Y me parece que es una mala interpretación del pasaje, porque sacarlo de su contexto. Porque nosotros estamos viendo que lo que está mostrando Jesucristo aquí es la imposibilidad de una oveja de mantenerse firme ante lobos. Y lo único que tiene esa oveja es aferrarse ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que produce en ellos prudencia. El Espíritu Santo es el que produce en esas ovejas sencillez, y el Espíritu Santo es el que produce en ellos perseverancia. El creyente genuino va a perseverar porque no puede depender de sí mismo, sino que depende completamente del Espíritu Santo. Esto no es una cláusula condicionante, no. Es más bien una cláusula de seguridad para el creyente, que ha decidido hacer todo por medio del Espíritu. Ante las oposiciones de sus familiares, donde los hijos estarían dispuestos a matar a sus propios padres, donde los hermanos estarían dispuestos a matar a sus propios hermanos, donde el antagonismo fuera tan real, el discípulo solo tiene dos opciones: o perseverar o apostatar. Pero si apostata, simplemente es manifestación que nunca dependió del Espíritu Santo. Pero aquel
que persevera, entiende que persevera no por él, sino por el Espíritu Santo en él. La salvación, hermanos, sí, la salvación es para los que perseveran, los que son fieles al Señor hasta el fin. Es decir, si es necesario, hasta la propia muerte. Hasta la propia muerte. Quisiera leer la narración de Víctor, un cristiano de Francia en el año 303. Víctor era un cristiano de buena familia en Marsella, en Francia. Pasaba gran parte de la noche visitando a los afligidos y confirmando a los débiles. Esta piadosa obra no lo podía llevar a cabo durante el día de manera constante por su propia seguridad. Gastó gran parte de su fortuna en aliviar las angustias de los cristianos pobres. Finalmente, fue arrestado por edicto del emperador Maximiliano, que le ordenó ser atado y arrastrado por las calles. Durante el cumplimiento de esta orden, fue tratado con todo tipo de crueldades e indignidades por el enfurecido populacho. Siguiendo inflexible, su valor fue considerado como obstinación. Se ordenó que fuera puesto al potro, una forma de tortura despiadada. Y él volvió sus ojos al cielo, orando a Dios que le diera paciencia y pudiera perseverar. Tras lo cual sufrió las torturas con la más admirable entereza. Cansados los verdugos de atormentarle, fue llevado a una mazmorra. En el encierro convirtió a sus carceleros, llamados Alejandro, Feliciano y Longino. Enterándose el emperador de esto, ordenó que fueran ejecutados inmediatamente estos carceleros. Así que fueron decapitados de inmediato. Víctor fue de nuevo puesto al potro, golpeado, con varas sin misericordia y de nuevo echado en la cárcel. Al ser interrogado por tercera vez acerca de su religión, perseveró en sus principios. Trajeron entonces un pequeño altar y le ordenaron que de inmediato ofreciera incienso sobre él. Enardecido de indignación ante tal petición, se adelantó valientemente y con una patada derribó el altar y el ídolo. Esto enfureció de tal manera a Maximiliano, que estaba presente, y ordenó que al pie de ese altar fuera de inmediato amputado Víctor. Y en ese mismo instante, Víctor fue echado a un molino y destrozado por las muelas. Y clamaba diciendo: permíteme perseverar hasta el último. Y esto no es para que tú recuerdes a Víctor. Esto es para que recuerdes cómo el poder del Espíritu Santo hace que alguien pueda perseverar hasta el fin. No importa cuán terrible pudiera ser el futuro para tu vida. No importa cuánta adversidad tengas que enfrentar. Hay luz en medio de la oscuridad para ti como oveja que ha sido rescatada a precio de sangre. ¿Cómo mantenernos firmes ante la adversidad? Y quisiera solamente decirte lo siguiente: la adversidad, las persecuciones queman rápidamente la paja en la iglesia. Si tú no eres lo que dices ser, la adversidad quemará la aparente fe
de algunos. Pero si tú dices ser un creyente genuino, aferrado al Espíritu Santo, yo te animo a pensar en esto, a pensar en esto. Y voy a dar algunos versículos para que ustedes lo tengan y les animo a que lo lean. Voy a ir a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor. No va a aparecer en las pantallas, pero ustedes pueden ir a sus Biblias y leer Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El mandamiento aquí es una palabra, es sed llenos, y este mandamiento está en una connotación en su idioma original de un imperativo presente. No nos describe un llenado de, nos dice tú tienes que tener continuamente un deseo de ser lleno de. Es un patrón regular en la vida del creyente estar lleno del Espíritu. Hermano, yo te pido por favor que cada día de tu vida, cada día, tú que eres una oveja en medio de lobos, necesitas estar lleno del Espíritu. Y hermano, si tú no estás meditando en la palabra, tú no estás lleno del Espíritu. No pienses que es por ósmosis el ser lleno del Espíritu. No por venir aquí y cantar estos himnos, ya estás lleno del Espíritu. No, no. Necesitas ir a casa y meditar en la palabra y estar pensando en la palabra para que el Espíritu Santo tome esa verdad y te revele la verdad y te haga ver que tú necesitas vivir esa verdad. Así que pídele continuamente que te guíe y te llene. Número 2, cómo ser lleno del Espíritu, cómo estar controlado, cómo estar guiado por el Espíritu. Número 2, pídele que te fortalezca para obedecer. Porque la verdad de Dios, tú estás meditando la verdad, estás orando la verdad, pero ahora tienes que obedecer, no solamente saber, sino obedecer. Hechos capítulo 4, versículo 31, nos describe cómo el Espíritu Santo obró y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban palabras de Dios. Y allí nos está describiendo el poder del Espíritu Santo que controló la vida de esas personas. Sabes, a veces pensamos que la llenura del Espíritu es como algo místico y un clímax que alguien tiene que vivir, y no necesitas pensar así. Tú necesitas la llenura del Espíritu Santo cada día para poder obedecer al Espíritu Santo. Y por eso tú y yo necesitamos clamar diciéndole: Espíritu Santo, ayúdame a obedecer lo que sé que tengo que hacer, lo que tengo aquí guardado en mi mente, lo que medité hoy en la mañana, ayúdame a hacerlo. Créanme que muchas veces como persona que estudio la palabra y predico la palabra, es tan fácil decirlo, pero qué difícil es vivirlo cuando lo hago con mis propias fuerzas, a menos que el Espíritu Santo me controle. Y eso no solamente es para mí, eso es para ti y para cada creyente. Pero bendito sea Dios, que la promesa de Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y mi hermano, porque el Espíritu Santo mora en ti y te guiará en medio de la adversidad. Vas a sufrir en medio de un mundo caído, pero el llamado es a ser guiado por medio del Espíritu. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejas ver que tu Espíritu Santo nos guía en medio de la adversidad, aún la adversidad más cruenta. Así que suplicamos que tú nos ayudes a ser controlados por tu Espíritu, guiados por tu Espíritu. Y no esperemos que este mundo nos trate de formas extraordinarias, piadosas. No esperemos que los valores de este mundo sean los que nos traigan retribución. No,
si a ti te dijeron que eres el príncipe de los demonios, a ti el rey de este reino, ¿qué nos espera a nosotros? Así que ayúdanos a depender completamente de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos.